Hola a todos, soy Sonia Rodríguez, higienista dental. Hoy os quiero comentar unas recomendaciones para que optimicéis el uso de vuestro aeropulidor Woodpecker. Esta es la nueva versión, la unidad PTB, pero si sois usuarios de la unidad PTA, los consejos y recomendaciones también los vais a poder poner en práctica. Los pacientes con hipersensibilidad dental no deberían de ser candidatos a perderse los beneficios de un tratamiento con aeropulidor, pero sí a lo mejor en algunas ocasiones tenemos que tener alguna consideración especial con ellos. Os recuerdo que estas unidades apenas tardan 5 segundos en calentar el agua. Podemos tener la previsión de dejar correr el agua ese tiempo fuera de la boca del paciente para que cuando iniciemos el tratamiento ya lo iniciamos con el agua atemperada. Os recuerdo utilizar la opción multifunción de vuestro pedal en la que solamente trabajamos el spray con agua y el aire. De esa forma no hacemos un mal gasto de polvo. Otra opción que podemos utilizar es poner en el recipiente de agua ya directamente agua atemperada del grifo, que incrementará la sensación térmica del agua que calienta la máquina. Os recomiendo que utilicéis el tanque pequeño porque de esa manera es más fácil que la temperatura del agua se mantenga. Uno de los elementos diferenciadores que tienen estas unidades es cómo funciona su ultrasonido, que tiene un movimiento elíptico. Para la remoción del cálculo en los espacios interdentales, os recomiendo que utilicéis la punta con la trayectoria como estamos viendo en el modelo. No es recomendable utilizar la punta en un sentido de fuera hacia adentro, porque en ocasiones el movimiento elíptico hace que la punta se sienta como atraída hacia el interior del espacio interdental y se favorece que la punta se quede trabada. También os recuerdo que para la remoción del cálculo esta frecuencia es muy eficaz y se trabaja fenomenal en potencias muy bajitas, salvo situaciones muy puntuales que por la dureza del depósito que queramos eliminar tengamos que incrementar la potencia. Si ya vemos que tenemos que trabajar a potencias elevadas con la punta, es señal de que esa punta no está en buen estado. Por eso os recomiendo que hagáis un seguimiento del estado de la punta con la ayuda del medidor que nos ofrece la máquina para comprobar que están en un estado óptimo. Trabajar a altas potencias de ultrasonido lo que va a favorecer es el riesgo de incrementar molestias en el paciente y no es el concepto que defendemos de trabajar con unidades de estas características. Con respecto al polvo, la unidad PTB está mejorada en el diseño de su tanque y en la gestión del flujo del polvo, por lo cual las recomendaciones que hace el fabricante para la remoción del biofilm y de las tinciones es trabajar a un mínimo de 3. En la unidad PTA las recomendaciones son un poquito más altas. Yo, sin embargo, desde mi experiencia clínica en ambas unidades, os recomiendo que empecéis a trabajar a la potencia número 2 y dar oportunidad al polvo a ver cómo se comporta para la eliminación tanto de los depósitos como de las tinciones. Vais a ver que en muchísimos casos a ese nivel el polvo se comporta bien, por lo cual no tenemos que trabajar a unas potencias estandarizadas más altas que lo único que van a hacer es que gastemos más polvo del necesario. Ahora sí, si el caso lo requiere, siempre tenemos la opción, evidentemente, de ir incrementando la potencia del polvo. La glicina es un polvo multifunción. Si además la tenéis en tamaño de partícula de 25 micras, nos da la seguridad de poder trabajar tanto en diente como en implantes a niveles supra como subgingival. Pero en ocasiones, sobre todo en tinciones rebeldes, el tener un buen resultado con la glicina nos va a exigir que estemos mucho tiempo trabajando la superficie del diente para obtener la eliminación de la tinción. Mi recomendación es que no tengáis solamente un polvo, disponer también de polvo de bicarbonato porque habrá algún caso en el que ese polvo va a ofrecer mejor resultado y siempre, pues trabajando en esos tiempos razonables que nos ofrecen los aeropulidores. Es muy importante realizar el mantenimiento que necesita la máquina a diario. Es verdad que al principio
nos podemos despistar como recién usuarios. Hay veces que una misma máquina es utilizada por diferentes operadores y a lo mejor unos operadores son más rigurosos en esta parte que otro. Yo os recomiendo que hagáis una pequeña inversión de tiempo y que elaboréis una especie de croquis o una especie de esquema para poder tener junto a la máquina y hasta que ya lo tengamos interiorizado, saber qué pasos tenemos que hacer entre tratamientos y qué pasos importantes del mantenimiento tenemos que hacer tanto en la puesta en marcha de la máquina durante la jornada como al cierre de la misma. Una de las recomendaciones que hace el fabricante entre tratamiento y tratamiento es utilizar el modo purga, en donde se emite aire que limpia el interior de la pieza de mano para no favorecer el atascamiento. Yo os recomiendo que antes de ir directamente a la purga, piséis durante unos segundos la opción del pedal donde vamos a trabajar el spray sin polvo y con agua, para que luego cuando hagamos el secado del interior de la pieza de mano lo hagamos con la seguridad de que no tenemos nada de polvo. Tenemos la gran ventaja de que en estas unidades la pieza de mano del aeropulidor es desmontable. Si durante algún tratamiento se nos bloquea, fácilmente podemos desmontar la cabeza y en un vaso con agua muy caliente sumergirla para favorecer que el polvo retenido se disuelva y así poder continuar el tratamiento. Para prevenir eso y que nos interrumpa nuestro tratamiento con el paciente, yo os recomiendo que al final de la jornada, cuando ya recogéis vuestras piezas de manos, como vemos en la imagen, con la ayuda de una jeringa, lavar el interior de la cabeza con agua muy caliente. Así vamos a mantener nuestro cabezal siempre operativo y no tendremos que caer en ese problema de atascamiento. Os recomiendo que utilicéis reveladores de placa para vuestros tratamientos. Tenemos por un lado una herramienta muy instructiva de cara al paciente para que vea el resultado de su cuidado, tanto en positivo como en negativo, lo que hace bien y lo que necesita mejorar, pero para nosotros también es una gran ayuda porque nos guía nuestro tratamiento. Es decir, el revelador de placa cuando está presente nos va indicando todas las zonas que tenemos que trabajar y nos va a dar la seguridad de que hacemos una descontaminación 100% eficaz y completa, pero también nos va a indicar qué áreas ya tenemos completamente tratadas y no tenemos por qué seguir insistiendo ni generar una situación de sobretratamiento. También para que el paciente aprecie las ventajas y la eficacia que ofrecen los aeropulidores, si previamente le hemos mostrado su control de placa, mostrárselo luego al final para que vea las diferencias y en la calidad del tratamiento que le hemos realizado.